la conversación preguntándote por una declaración tuya de que habla que lo que sabemos, que es que el cambio climático como una amenaza inminente, y más que inminente, una amenaza presente. Tú al mismo tiempo dices que es el mayor, como digamos, desafío, es la mayor oportunidad, especialmente para Chile. ¿En qué ves esa oportunidad? Sí, bueno, yo creo que desde luego es una amenaza y podemos hablar de eso después, pero es una oportunidad para Chile porque básicamente lo que tenemos que hacer para frenar el cambio climático es transformar de manera muy profunda y muy rápida, además, la manera en que producimos y consumimos energía, en el sentido amplio. La energía es responsable como del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y lo que el mundo tiene que hacer en esencia es dejar de consumir combustibles fósiles, o sea, carbón, petróleo, gas, y usar mucha energía renovable para producir electricidad renovable, el sol y el viento, y después usar esa electricidad para reemplazar los combustibles fósiles en todo lo que hacemos. Entonces, usar la electricidad limpia y renovable para reemplazar el petróleo en los autos, con electromovilidad. Usar electricidad renovable para reemplazar al carbón y al gas y el petróleo en la industria, en la minería y así sucesivamente, calefacción de las casas, etc. Y esa es la esencia del plan de carbono neutralidad del mundo. Y eso requiere mucha energía renovable, y Chile tiene la mejor radiación solar del mundo y los mejores vientos del mundo. Y además tenemos viento y sol muy abundante. Nosotros tenemos identificados recursos que son más de 80 veces el tamaño de nuestra matriz de generación eléctrica actual. Entonces tenemos capacidad de compartir esos recursos con el mundo. Y segundo, la electrificación de los consumos energéticos requiere dos minerales claves, que son el cobre, donde somos el mayor productor y tenemos las mayores reservas del mundo, y litio, donde tenemos las mayores reservas y hemos ido perdiendo espacios así. Entonces, si nosotros hacemos bien las cosas, logramos consensos políticos amplios, visión de largo plazo, y trabajamos bien en energía renovable y en minería, podemos hacer de este desafío, o de la solución a este desafío, una oportunidad enorme para Chile. Ya, y Chile, entonces, digamos, tomando todo lo que tú dices, podría ubicarse si hiciera las cosas en ese camino, podría ubicarse en un lugar bien importante en el mundial. O sea, mira, partamos por el cobre un segundo. La demanda de cobre, la estimación es que va a aumentar 40-50% de aquí al 2040, ¿ya? Y Chile produce un 30%, 28% del cobre del mundo. Para que tengan una idea, el segundo productor del mundo es Perú, que tiene 12%, o sea, menos de la mitad que nosotros. Entonces, y Chile, para mantener su participación de mercado a nivel global en cobre, o sea, para hacer su parte de la tarea, digámoslo así, de aquí al 2040 y aumentar la demanda, tiene que invertir como 70.000 millones de dólares de aquí a fin de esta década. ¿De acuerdo? Entonces, si Chile no hace esa tarea, lo que va a pasar es que los que producen el otro 70% van a tener que hacer 50% más de lo que hacen. Es matemática simple, ¿no es cierto? Si un tercio no hace su pega, los otros dos tienen que hacer 50%. Entonces, básicamente, yo siempre lo decía cuando era ministro y lo digo cuando me preguntan, sin la minería chilena, el mundo no puede frenar el cambio climático. Es así de simple. Si nosotros dejáramos de producir cobre o no hiciéramos nuestra parte de la tarea, no va a haber suficiente cobre para la transición energética, o los precios van a aumentar a niveles tan altos que van a desacelerar el despliegue de la energía renovable. Entonces, Chile está en un lugar central en la transición energética que es solucionar el cambio climático. Lo que pasa es que a veces la discusión política no tiene conciencia de esto y pasa un poquito desapercibido. Y nos llevamos en discusiones locales del extractivismo y muchos slogans, digamos, y no avanzamos. Mucha gente dice nosotros tenemos que hacer menos minería porque la minería genera ciertos efectos ambientales en las comunidades locales, en los ecosistemas, cosa que es cierta. Pero la respuesta a ese problema no es dejar de hacer minería, porque, como digo, eso va a frenar la solución al cambio climático. Lo que tenemos es que hacer más minería, pero hacerla mejor. Con mejores estándares ambientales, con más valor compartido con las comunidades locales, más diálogo, más acuerdos amplios, etc. Pero la solución no es no hacer minería, es hacer mejor minería. Y lo mismo pasa en energía, digamos. Claro, y tú fuiste ministro, así que estuviste donde las papas queman también a nivel de lo político, de la voluntad política. En este número de reflexiones comentamos un libro de Eleanor Ostrom, que es una economista norteamericana, que es la primera Nobel de economía conmemorativa, que se llama, y ella habla especialmente en un libro que se llama el bien de los comunes, y habla de las voluntades políticas, o sea, cuánto la política interviene para bien, para mal, en este asunto. Tú que estuviste no solo en la política chilena, sino que además
qué sé yo, reunirte con otros países. ¿Ves que hay, en la medida que amenaza el cambio climático, hay una mayor conciencia y los eslóganes que siempre los va a haber van quedando un poco atrás o todavía hay una ceguera política que saca un cálculo distinto? Sí, yo te diría que primero hay que distinguir entre distintas industrias, desde luego entre distintos países, ¿no? Pero en general yo diría que hay más consenso en materia de energía que en materia de minería. Entonces, en energía hay bastante consenso en que tenemos que dejar atrás los combustibles fósiles y avanzar hacia la energía renovable. Toda la crisis que está pasando a raíz del que se exacerbó con la invasión de Rusia a Ucrania, digamos, ha puesto un poco en tensión eso, porque en energía queremos tener energía más limpia, pero al mismo tiempo queremos tener seguridad de acceso a la energía. Europa está con problemas de acceso a energía, ¿no es cierto? Y queremos, claro, precios razonables, ¿no? Eso es como la triada. Sustentabilidad, accesibilidad y seguridad y affordability, o sea, que sean los precios razonables, ¿no es cierto? Que sean entonces, hay tensiones entre esas cosas. Entonces, en la declaración yo diría que el mundo político sabe que tiene que moverse hacia la energía limpia, pero cuando los precios de los combustibles están muy altos, que un economista te diría una buena noticia, porque si el petróleo es más caro, es más fácil que la gente se cambie a energía limpia. El problema político de corto plazo es que eso afecta a los bolsillos de las personas. Entonces, los días los gobiernos de toda parte del mundo están poniendo subsidios a los combustibles fósiles para aliviar los presupuestos familiares en un momento de tensión económica. Entonces, yo diría que en términos de energía hay consenso general de hacia dónde vamos, pero la economía política y el corto plazo hace difícil la ejecución. Y en minería hay mucho menos consenso. Yo diría que en minería está mucho más instalado el relato que hablábamos hace un minuto, es decir, la minería genera costos ambientales y por lo tanto hay que frenar la minería en un contexto de cambio climático. Y hay que entender, y Chile tiene una responsabilidad de hacerlo mejor, pero también de contar esta historia, de que necesitamos más y mejor minería y no menos minería. Y ahí yo creo que hay mucho menos consenso del que necesitamos. Incluso Sí, en Chile. sí, y probablemente también ahí, porque tú cuando eras ministro, así hay, digamos, mucha pedagogía. O sea, también hay una enorme cuota de ignorancia, digamos. No, me imagino que de verdad mucha gente no tiene idea que Sí. lo necesario que es la minería para este proceso. Yo creo que la gente no lo sabe. Yo creo que Claro, es parte de la responsabilidad de los gobiernos, pero parte grande de la responsabilidad de las compañías mineras. Yo se lo decía a los mineros, así que esto no es, no es un pelambre a su espalda, digamos. Yo le decía a los mineros, no hay ninguna relación entre, por una parte, el tamaño que tiene la industria minera en Chile, los empleos que da, los impuestos que paga, las inversiones que hace, digamos, el peso que tienen nuestras exportaciones, por una parte, y por otra, la comprensión que tiene la gente en Chile de cómo funciona la minería, de lo sí, importante que es para la lucha contra el cambio climático. Hay una enorme desconexión entre esas dos cosas. Y al final el sistema político, la regulación, lo que pasa en el Congreso, la cobertura que le dan los medios a la discusión, tiene mucho que ver con cómo entendemos, digamos, la importancia de la minería. Yo siempre hacía el paralelo con la energía. En energía renovable hemos hecho un buen esfuerzo en varios gobiernos. Tenemos una política además de Estado en energía. Hemos tenido claro. continuidad de política, cosa que no tenemos en minería. Pero la gente en general, yo converso con la gente en la calle, sabe que nosotros en Chile tenemos muy buen sol, muy buen viento, que estamos desarrollando las renovables. No entiende todo el detalle, pero como que está instalada la idea de hacia dónde vamos caminando. Eso en minería no está. Y eso es una responsabilidad de los gobiernos, de los que hemos estado en cargo de liderazgo, pero también de las compañías. Y en las compañías, tú que lidiaste con ellas seguramente mucho, ¿hay como conciencia del cambio climático? ¿Es un tema que para ellos es importante, que tienen presente o les es un poco indiferente? Porque es un problema como de comunicación ahí, bien grande. Pero Sí, yo también te diría que no sabemos si de interés. hay como dos planos ahí. Y yo te diría que uno, yo creo que hoy día entienden muy bien las compañías mineras que el cambio climático es una amenaza muy severa, porque las compañías mineras necesitan agua y la sequía generada por el cambio climático Claro, hace más difícil el acceso al agua. Entonces están construyendo plantas desaladoras para reemplazar el agua dulce, digamos, y usar agua de mar. Entonces, en los mercados internacionales, los inversionistas les dicen, oiga, ¿cuál es su huella de carbono para producir cobre? Entonces el acceso a financiamiento está empezando a ser condicionado. Este es un mercado de exportación, entonces nosotros tenemos que mandar el concentrado, los cátodos por barco, y los barcos generan emisiones. Entonces, los mercados internacionales están cada día más sensibles a esto. Genera problemas operativos en las mineras. Entonces, las mineras tienen plena conciencia de que esto es un problema real, que llegó para quedarse. Y tienen plena conciencia, además,
que la principal palanca de crecimiento de la demanda de minerales es la transición energética por el cambio climático. Entonces tienen plena conciencia. Otra cosa, y están, por ejemplo, no solamente trabajando en agua, están trabajando muy aceleradamente en reemplazar sus contratos de energía que estaban basados en carbón a contratos basados en energías renovables. Entonces están avanzando. Han avanzado menos en reemplazar el diésel de los camiones. Las mineras en Chile, para que tengáis una idea, queman 2 millones de metros cúbicos de petróleo diésel al año. Piensen en ese número. Un metro cúbico, un metro por un metro por un metro de diésel, 2 millones de esos al año la minería en sus camiones. Y tiene que reemplazar eso por hidrógeno, baterías u otras cosas. Pero yo diría que en general están haciendo la pega. La pega que han empezado a hacer mucho más tarde, y creo que se demoraron mucho en hacerlo, es explicar que sin minería no hay transición energética y no hay solución. Las mineras en general tienen una inclinación como a trabajar como encerrada en sus operaciones, no contar mucho lo que hacen, ojalá pasar, como dicen, pasar piola. Y yo creo que eso es completamente imposible en el mundo actual. Yo creo que lo que hay que hacer es que hay que comunicar, dotar a la minería un sentido de orgullo, de propósito, por lo que estamos hablando. Pero eso es una cosa que va a tomar tiempo. Sí. Oye, y a nivel de tecnología, porque uno piensa desde la total ignorancia que todos estos cambios que están sucediendo van a la par de un desarrollo de tecnología bien importante, digamos, como cuál es el rol de la tecnología en todo esto, y en Chile ese desarrollo, pues si Chile es un lugar importante, especialmente para el desarrollo de energías limpias y qué sé yo, uno podría pensar que también acá se va a terminar desarrollando tecnología con eso, y quién sabe, digamos, exportando esa tecnología. Sí, mira, la transición que estamos viendo en materia de energía está impulsada en buena parte por transformaciones tecnológicas muy aceleradas. Entonces, por ejemplo, el costo de producir electricidad con energía solar, con radiación solar, ha caído 80% en los últimos 10 años. Sí, aceleradamente, ¿ya? Y eso es lo que ha permitido que la energía solar, más la eólica, las renovables, el año pasado en Chile representaron más que los combustibles fósiles por primera vez en muchos años. La última vez que pasó eso fue, yo creo que en los 90 o en los 80, cuando hacíamos todo con hidroelectricidad, digamos, ¿no? Y eso es gracias al desarrollo tecnológico, al avance de la tecnología en energía solar. En eólica también ha caído mucho, más lento, eso sí. Las baterías están cayendo de costo aceleradamente en todas partes del mundo. En hidrógeno también los costos de producción de hidrógeno verde han caído aceleradamente. Minería, la gente cree que la minería es muy simple, que va como picar piedras, hasta esa caricatura. Cualquiera que haya visitado una mina, Chuqui, Teniente, Escondida, digamos, ve la cantidad enorme de tecnología que hay para producir cobre, digamos, es extremadamente complejo. Y hay muchas tecnologías en las que Chile ha sido pionero, sobre todo en minería. En energía yo diría que nosotros no hemos sido desarrolladores de tecnología, pero sí hemos adoptado tecnología desarrollada en otras partes a gran escala muy rápidamente. Entonces, yo creo que hay oportunidad para Chile de ser como un laboratorio, digámoslo así, de nuevas tecnologías. Entonces, por ejemplo, camiones mineros que funcionen con hidrógeno, que reemplace el petróleo diésel, que hablábamos hace un minuto. Chile probablemente es uno de los mejores laboratorios del mundo para hacer eso, porque las faenas mineras, si uno piensa, en vez de piensa la logística del diésel por un segundo. Hay que traer el petróleo diésel de otros países, nosotros no tenemos petróleo, llevarlo a un puerto, descargarlo, subirle un camión, que ese camión, que va quemando combustible en la subida, llegue hasta la punta del cerro, literalmente donde están las faenas mineras, cargar el camión y que el camión que mueve el mineral queme ese petróleo diésel para funcionar. La alternativa es que al lado de la faena minera está la mejor radiación solar del mundo. Claro. Ahí producir la electricidad para producir el hidrógeno y con eso cargar los camiones, ¿no es cierto? Entonces, entonces eso hay en el norte, sobre todo, donde está la minería, está la mejor radiación solar del mundo. Entonces hay espacio como para generar un hub, digamos así, de desarrollo tecnológico y de disrupción tecnológica virtuoso entre energía, minería. Pero eso requiere colaboración público-privada, requiere una visión común de hacia dónde vamos y a veces eso es lo que nos pasa, igual que en otros sectores. Yo creo que si yo tuviera que desamarrar un nudo en Chile, es el sistema político que logre acuerdos de largo plazo, porque estas cosas requieren que los esfuerzos se sostengan en el tiempo. Esto no puede hacerse 2 años y después cambiar de rumbo y zigzaguear constantemente. Requiere acuerdos amplios y sostener los esfuerzos en el tiempo. Sí, bueno, quizás sea precisamente como
estemos al final obligados a mantener políticas a nivel de Estado, digamos, de gobierno tras gobierno, porque, digamos, porque no hay manera de contrarrestar el problema si no es a largo plazo. No, Claro, claro, pero piensa en litio, por ejemplo. El litio no hemos logrado ponernos de acuerdo. no, Nosotros sí, éramos el productor más grande del litio del mundo, de lejos. Teníamos más del 40% del mercado. Y hoy día Australia nos pasó, produce más del doble que nosotros. Y en la medida que pasan los años, van desarrollando proyectos en otros países y nosotros estamos estancados en litio, porque no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo. sí. Entonces, Oye, tengo dos últimas preguntas antes de despedirnos. La primera es que tú fuiste subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y nosotros este número, en las recomendaciones, una de las recomendaciones tiene que ver con una política que va a implementar Estados Unidos este año de invertir 1.5 billones de dólares en una plantación masiva de árboles en las ciudades. Y luego estábamos también viendo casos como en Alemania, como Stuttgart, que hizo también una plantación muy grande de árboles para hacer corredores de brisa, digamos. Todo esto para poder enfriar un poco, enfriar las ciudades, la ayuda que pueden otorgar las ciudades en este problema. Tú, cuando estuviste ahí, ¿viste algo digamos, de estos temas que estuvieran en el aire o esta cuestión yo te sencillamente diría acá que todavía muy no? poco. Muy poco. Y no fue hace tanto tiempo. Yo fui subsecretario en 2012, por ahí, 2011, 2012. O sea, han pasado poco más de 10 años. Y yo te diría que los temas centrales en ese momento no estaba el cambio climático. En la agenda del ministerio, ya esto ya es un tema de discusión global, digamos, pero no estaba en la agenda central del ministerio. Los temas centrales en esos años eran la reconstrucción después del terremoto, el déficit habitacional, que es una cosa que nos ha arrastrado mucho tiempo, y el problema de la calidad de las ciudades, la segregación que tenemos en muchas ciudades de Chile, no solamente en Santiago, y cómo mejorábamos la calidad de las ciudades porque la gente había accedido a vivienda, pero salía de la reja de su casa y tenía entornos donde no había comercio, no había áreas verdes. La preocupación por las áreas verdes estaba. Pero yo te diría que el tema de las olas de calor y la capacidad que tienen las ciudades mejor diseñadas y mejor ejecutadas de atenuar esos efectos no era un tema central. Esa es la verdad. Te podría decir otra cosa, pero esa es la verdad. Lo que da cuenta de cómo se ha acelerado la agenda en los últimos años. Claro, porque ahora pasa a ser algo de la calidad de la vida, digamos. Exactamente, claro. Oye, Juan Carlos, ya nos vamos a despedir, pero me gustaría saber, tú que eres decano de una escuela de negocios en la Universidad de Ibáñez, ¿ves un cambio en la cabeza, digamos, de los jóvenes en relación con los negocios y el cambio climático como dos inseparables? Sí, completamente. Yo veo dos cosas. Una cosa más general, más allá del solo cambio climático, y es que los jóvenes hoy día, mucho más que en mi generación, yo me gradué de ingeniero comercial también hace 25 años, hoy día la motivación de los jóvenes de, digamos, desarrollar su potencial, su talento, su ingenio en el mundo de los negocios, está combinada con la idea de tener impacto para mejorar el mundo a través de los negocios. Eso estaba mucho menos presente en mi generación, digamos. Ahí la gente estaba más motivada por hacer una buena carrera profesional, digamos. Hoy día están muy conectados negocios que tengan un propósito para generar bien. Y el cambio climático y la preocupación por los efectos que va a tener y la motivación de tener un impacto a través de los negocios está muy fuerte. Yo te diría que sin negocios que transformen industrias, capturen las oportunidades que hemos discutido, es imposible solucionar este problema. O sea, la política pública es muy importante, todo lo que hemos hablado del sistema político, pero aquí van a ser los negocios los que van a transformar las industrias, los que van a generar la innovación, el despliegue de nuevas tecnologías. Entonces, generar ese vínculo virtuoso entre emprendimiento, despliegue de tecnología y poner eso al servicio de resolver problemas que están asociados al cambio climático, yo creo que va a ser una oportunidad gigantesca para los jóvenes de tener impacto y al mismo tiempo de desarrollar carreras profesionales exitosas. Entonces, hay un, digámoslo así, una conjunción muy virtuosa que está pasando en muchas partes del mundo y que yo espero que en Chile se despliegue con mucha fuerza y que estamos empujando con fuerza desde la escuela. Súper. Muchas gracias, Juan Carlos. Te pasaste. Gracias a ti por la invitación. Un abrazo.